Vamos a seguir explicando algunos ejercicios de aplicación del software Logosoft Comfort V8.2. Bueno, y espero pues estos vídeos, estas clases les esté ayudando a todos nuestros seguidores en YouTube. El día de hoy vamos a encontrar un ejercicio de aplicación de timer. Vamos a seguir haciendo un ejercicio de aplicación de timer. Posteriormente hablaremos de ejercicios de aplicación de este logo actuando en cilindros neumáticos, y después pasaremos a motores. Bien, entonces espero que sea de ayuda. Quédate viendo esta videoclase. Bien, el ejercicio nos plantea la siguiente situación. Vamos a leerlo para ver cuáles son las condiciones de trabajos. Dice: elabore el programa de encendido y apagado de dos lámparas con las siguientes condiciones de trabajo. Número 1, al pulsar Start, pasado 3 segundos, las lámparas se encienden. Número 2, 6 segundos después de haberse encendido, las lámparas se apagan automáticamente y ahí muere el ciclo. Les recuerdo que estos ejercicios son básicos, son sencillos, son para principiantes, para que comencemos a utilizar el software. Recomiendo, cuando ya estemos acá, tenemos que ver los tutoriales en donde explicamos qué es un PLC, los tipos de PLC, las características de un logo, todo lo de microcontroladores, porque es allí donde nosotros vamos a aprender qué es una memoria, un timer, cómo funcionan los tipos de timer, memorias especiales, salidas, entradas que son físicas. Bueno, no sé, toda la teoría. Entonces vamos a iniciar a hacer este ejercicio. Acá nosotros ya vimos lo que era una retención, por lo tanto no me voy a detener a explicar eso. Entonces vamos a iniciar haciendo nuestro ejercicio. Primero vamos a sacar nuestra primera entrada, que vamos a utilizarla como apagado. Entonces esta va a ser nuestra I1 y nos representará nuestro apagado. Después vamos a sacar un contacto abierto, el cual representará la I2 y será nuestro, en este caso, nuestro encendido. Vamos a ver I2, vamos a ver esta situación I2. Bueno, por defecto este programa tiene esa situación de que siempre le pone el nombre al contacto anterior. Entonces entraremos en este y vamos a reparar esta situación solo cuando lo ponemos de esta manera. Entonces este es nuestro encendido y aquí nuestro apagado. Ahora vamos a utilizar una memoria. Entonces esta memoria es una bobina. Desde que estamos acá le vamos a asignar que esta es la memoria 1. Les recuerdo que pueden buscar cada una de las memorias desplazando acá o tecleando la inicial de la variable, ¿verdad? Entonces ponemos M, vamos a asignar que sea la M1, la memoria 1. Y pues ahora vamos a hacer un contacto abierto, se lo asignaremos a la memoria para hacer nuestra retención. Esto de acá es básico, lo vamos a interconectar. Acá nos hace falta otra situación que la vamos a ver más adelante. Entonces ya sabemos que esta de acá es una retención, correcto. Ahora vamos a utilizar un contacto de la memoria M1, el cual lo asignaremos a ese contacto, a la memoria. Acá vamos a medir dos tiempos. Vamos a medir el tiempo para el encendido y un tiempo para el apagado. Yo lo voy a hacer de esta manera. Recuerdo que en programación es un mundo amplio y pueden haber sinnúmeros de respuestas diferentes para una misma situación de trabajo. Voy a utilizar el timer con retardo a conexión. Entonces este va a ser el timer 1 y vamos a ubicar los 3 segundos que nos está pidiendo. Vamos a parametrizar los 3 segundos. Ahora, después de este timer, pues vamos a buscar un contacto abierto asociado a este timer. Entonces vamos a buscar aquí, tenemos el timer 1 y lógicamente que ahora vamos a mandar a encender nuestro elemento, ¿verdad? En este caso lo que nosotros vamos a encender son dos lámparas. Entonces las lámparas me representarán los elementos de salida. Por lo tanto vamos a buscar nuestras salidas, que es Q1, y nuestra segunda salida sería la Q2. Entonces acá Q1 me representará la lámpara 1, lámpara número 1. Bueno, vamos a ponerlo ahora como estamos en la norma. Vamos a poner H1. Q2 me representará
la lámpara 2. Hagan comentario, vamos a poner que esta es H2 y así lo vamos a dejar. H1 y H2, lámpara 1, lámpara 2. Ahora nosotros aquí ya podemos observar de que, bueno, vamos a encender, se va a retener, la memoria manda a encender el timer hace un conteo de 3 segundos, manda a cerrar su contacto y se encienden estas dos lámparas. Eso es lo que va a pasar ahorita. Entonces, si nosotros venimos a simular, bueno, acá tenemos lo tenemos en modo interruptores, vamos a ponerlo en modo de pulsador. Vamos a cambiar este parámetro. Entonces ahora vamos a hacer la simulación. I2 me representa encendido, por lo tanto pulsamos, dejamos de pulsar y se retiene. Ahí está contando el timer, termina de contar y se enciende. Ahora yo necesito contar un segundo tiempo para que se apaguen. Entonces vamos a ubicar un segundo timer acá abajo, un segundo timer, y este timer lo va a encender otro contacto de este mismo timer. Entonces puedo sacar de nuestra biblioteca de componentes otro contacto, o bien puedo darle copiar y pegamos este mismo contacto acá. Entonces ahora le vamos a dar 6 segundos, porque son 6 segundos los que va a durar desde que se encienda. Entonces, como podemos observar acá, el timer 1 enciende las lámparas. Desde que enciende las lámparas, enciende el segundo timer, quien es el que va a iniciar a hacer el conteo del tiempo de encendido de las lámparas. Las lámparas van a durar 6 segundos encendidas. Entonces, si hacemos la simulación, hacemos allí, ¿verdad? La simulación, encendemos, pasan los 3 segundos y se encienden, y como podemos observar, ahí están contando los 6 segundos. Cuando él termina de contar esos 6 segundos, como podemos observar ahí, necesitamos ahora mandar a hacer un trabajo a este timer. Este timer va a mandar a apagar el sistema. Entonces, para mandarlo a parar, nosotros necesitamos conectarlo en la línea de trabajo en donde está todo lo que es el control de mando. Entonces sería en esta línea. Entonces venimos acá, buscamos un contacto cerrado que le va a pertenecer al timer 2. Les recuerdo, ¿verdad?, que acá nosotros podemos buscar el elemento desplazando hasta que lleguemos a donde están los timers, o bien ubicando la inicial de la variable, y al encontrarlo lo seleccionamos para indicar pues que este componente pertenece o está asociado a esa bobina. Entonces aquí tenemos ahora conectado de esta manera. Vamos a ver, aquí está la indicación del problema. Lo bajamos y vamos a hacer una pequeña simulación. Vamos a simular desde acá. Entonces, si nosotros explicamos cómo funciona, al pulsar la entrada I2, que es la que representa el encendido, se va a energizar la memoria 1. La memoria 1 va a activar sus contactos. En este caso, el primer contacto es este que está acá, es el que retiene la señal. Este segundo contacto es quien manda a encender el temporizador. Al encender el temporizador, inicia su conteo de 3 segundos. Cuando terminen los 3 segundos, enciende su contacto, que es este que está acá, y quien es el que va a mandar a encender las lámparas, las Q1 y Q2, que me representan las lámparas. Pero este temporizador ha mandado a encender las lámparas y también ha mandado a encender un segundo temporizador, quien va a representar el tiempo que van a estar las lámparas encendidas. O sea, 6 segundos después las va a mandar a apagar. Entonces así funciona este pequeño programa. Vamos a hacer la simulación ahora. Encendemos, inicia el conteo, termina de hacer su conteo, encienden las lámparas, como podemos observar, inicia el otro conteo y después se apagan, y ahí termina el sistema. Entonces, para volverlo a iniciar, ahora vamos a hacer la simulación desde los botones que están acá. Entonces pulsamos I2, que es encendido, se enciende la memoria. Un tiempo después, 3 segundos después, se encienden las lámparas. 6 segundos después se apagan todo el sistema. Y es así como funciona esta situación. Entonces le encendemos. 3 segundos después se encienden las salidas, que son las lámparas Q1 y Q2. 6 segundos después se apaga todo el sistema.
Así nos está pidiendo. Recordamos que estos ejercicios son para principiantes, para que comencemos a utilizar el software y la programación. Lógico que ya para alguien que ha trabajado años en la industria, pues esto es demasiado de fácil. Sin embargo, nosotros lo estamos haciendo para los alumnos que estamos iniciando a aprender acerca de este software. Bien, acá termina este ejercicio. Te espero en el otro vídeo, en donde vamos a hacer otra clase más con una pequeña variante, una pequeña condición más. Nosotros vamos a ir agregando situaciones, condiciones de trabajo. Cada condición de trabajo generará una nueva programación, y eso es lo que intentamos hacer aquí, que el joven comience a despertar la mente y tenga iniciativa para comenzar a buscar las variantes o diferentes soluciones a un mismo programa. Bien, muchísimas gracias a todos por haber visto esta videoclase. Tengan todos un buen día. Se despide de ustedes el profesor Reiner.